Composición étnica de Bolivia. Según el censo de 2012, un 40,6% de los bolivianos se reconocieron como parte de un pueblo o nación indígena. Esta cifra cayó de forma considerable respecto al censo de 2001, cuando el 62% de la población se autoidentificó como indígena entre los 37 pueblos oficialmente reconocidos por el Estado boliviano. Los más numerosos son los quechuas y los aymaras, seguidos de lejos por los chiquitanos, guaraníes, mojeños y afrobolivianos, los cuales también fueron contados como pueblo indígena. Paréntesis, aquí están diferentes números de los que se autoidentificaron en algún pueblo indígena. Quiero decir que el censo hubo críticas por no incluir la categoría, mestizo. 58 de bolivianos dice no pertenecer a ningún pueblo indígena. Los resultados presentados por el Instituto Nacional de Estadística, INE, refieren que el 58% de los bolivianos mayores de 15 años dice no pertenecer a ninguno de los 36 pueblos indígenas reconocidos por la Constitución Política del Estado, p. Es decir, más de 2 millones de personas se identificaron con una de las 36 naciones o pueblos indígenas y poco más de 4 millones bolivianas y bolivianos no se identificaron con ninguna. Según otras fuentes más o menos confiables como CIA, mestizo, ascendencia mixta blanca y amerindía, 68%, indígena 20%, blanco 5%, cholo/chola 2%, afrodescendiente 1%, otro 1%, no especificado 3%. El 44% de los encuestados indicó sentirse parte de algún grupo indígena, predominantemente quechua o aymara. 2009 est. Los resultados entre las encuestas varían según la redacción de la pregunta de etnicidad y las opciones de respuesta disponibles. En la encuesta Latinobarómetro de 2016, 57% de los bolivianos se declararon mestizos, 27% indígenas, 4% blancos, 1% mulatos y 1% negros. Asiáticos. A través de un convenio entre Bolivia y Japón, 1,085 familias japonesas, 6,165 personas, se asentaron en el departamento de Santa Cruz entre 1956 y 1977. Sin embargo, debido a problemas de adaptación, muchos japoneses migraron a Argentina o Brasil, quedando solo 1,400 en Bolivia a principios de la década de 1980. Los chinos pasaron de 805 a con 7,160 residentes chinos en Bolivia a principios de 2018. Los caucásicos en Bolivia. Los primeros blancos en Bolivia fueron los conquistadores españoles, que arribaron al actual territorio a principios del siglo XX. Durante el período republicano, un pequeño número de inmigrantes europeos y del Medio Oriente se asentaron en Bolivia. Entre 10,000 y 20,000 judíos alemanes ingresaron en el período 1938-1941, y unos 800 árabes entraron al país a partir de 1920, otros europeos fueron italianos, croatas, judíos alemanes y menonitas, origen ruso-alemán. Los afrobolivianos van desde 23,000 a 16,000 paréntesis, ahí que fueron incluidos como un pueblo indígena, históricamente. Desciende de los esclavos africanos introducidos por los españoles para trabajar en minas de oro como las de Potosí boliviano. Se ubican se encuentra en la región de los Yungas, departamento de La Paz, donde aún subsiste la Casa Real Afroboliviana. Según los estudios genéticos que se han hecho de la composición de genómica de los bolivianos en cierto número de personas de Genetic Legacy of the Pre-Colonial Period in Contemporary Bolivian 71,1 indígena, 24,6 europeo, 0,7 africano, 3,6 asiático. Eso es solo un ejemplo. Les estaré dejando en la pantalla los nombres de los otros estudios con sus promedios de mezcla en la población. Diría que comparando el aporte de cada continente, diríamos que lo que predomina en Bolivia es el componente indígena en el genoma de los bolivianos promedio seguido del europeo, y en otros estudios el componente asiático-africano varía. Bolivia estaría en el rango de indígena e indomestizo. Para ser considerado indígena, tendrías que tener al menos un 15% de genes europeos, ya que no hay indígenas casi puros, indomestizo entre un 70% de genes indígenas. Conclusión. Los bolivianos culturalmente tienen muy arraigada su cultura indígena. Esto se refleja en las encuestas. Hay que aclarar que muchas veces pesa más lo cultural que lo genético, pero no hay indígena casi puros. Todos tienen un grado de mezcla aunque sea pequeño, por eso se me baso por rango de mestizaje.
Pero según estudios los bolivianos tienden a tirar más para el lado de indígena e indígena para ser considerado indígena al menos tendrías que tener un 85% de genes indígenas e indomestizo por un 70% de genes indígenas y un 30% de genes europeos. No olvides suscribirte a mi canal y de comentar hasta la próxima. Un saludo.